Bienvenidos a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar y le da la palabra a los protagonistas de la Argentina y del mundo. Se está cumpliendo un año del debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Mucho de la Argentina cambió a partir de ese día y a partir de la elección del año pasado. Y al cumplirse un año, nos parecía interesante refrescarlo junto a los comentarios de uno de los protagonistas de esa noche, que nos va a contar qué vivió, qué sintió y qué vive y qué siente un año después de aquel debate. Estamos hablando de Daniel Scioli. En estos días se está discutiendo en el Congreso de la Nación la idea de convertir en ley, ya tiene media sanción, que los debates presidenciales sean obligatorios. Después de escuchar este debate y de lo que se habló durante ese debate, y de hecho Daniel Scioli lo plantea en un momento, dice, no solo habría que regular los debates presidenciales, sino también los contenidos de los debates presidenciales. La oposición está convocando al Día Nacional de la Mentira en conmemoración del año de este debate presidencial. Se abordaron 4 temáticas: desarrollo humano, desarrollo económico, educación, seguridad y fortalecimiento democrático. Vamos a dividir así también nuestro programa para repasar, por un lado, los mejores momentos de ese debate entre Scioli y Macri, y también luego la entrevista que le realizamos al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, en donde estuvimos hablando de todos estos temas. Vamos a arrancar con lo que fue el primer tema, quizás el más picante y quizás en donde se vio más lo que es la distancia entre aquel debate y el día de hoy, que tiene que ver con el desarrollo económico. Y presten atención, porque me parece a mí que más impresionante que las promesas que Mauricio Macri pudo no haber cumplido, suena también impresionante cómo Daniel Scioli iba diciendo todo lo que iba a pasar en la Argentina y que cada uno tomará desde su casa la posición de pensar si realmente eso pasó o no. Vamos a meterlos con el primer punto del debate, que tiene que ver con el desarrollo económico. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor y para que te sientas más seguro. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes, o que te preocupa la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que de ninguna manera jamás planteé la política en términos de enemistad personal, pero sí siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante? Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos del ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir
que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por eso lo que estuve diciendo de manera informal vengo a ratificarlo esta noche cara al conjunto del pueblo argentino. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar. Me hago eco para defender el futuro de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes a los que les ha cuestionado las nuevas universidades. Me hago eco de los trabajadores que dicen que le van a poner techo a la paritaria. Me hago eco de la industria del petróleo, cuando definen sus propios economistas de qué sentido tiene llegar al autoabastecimiento energético. Estoy defendiendo a la clase media, a vos te estoy defendiendo, al pequeño y mediano industrial, comerciante, compañeros trabajadores. Viene de la mano de buscar la competitividad de las economías regionales, no como la quiere lograr Macri con una gran devaluación, sino viene de la mano de bajar los costos de logística, bajar los costos financieros, para que podamos producir cada vez más y no nos vuelvan a poner de rodillas nunca más frente al fondo y menos frente a los buitres. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, no, realmente no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? Que cree que no ve nada de todo lo que vos ves? Mauricio Macri, un minuto. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto, el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento, gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan, bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que sinceraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. La gran pregunta de ese primer bloque del debate fue, por lo menos la que vos planteaste, es ¿quién va a pagar los costos del ajuste? Un año después, ¿qué pensás de lo que pasó después de 11 meses de gobierno, digamos? En el debate era una de mis máximas preocupaciones, generar una conciencia en la ciudadanía de la concepción de la organización de la economía que podía llegar a tener un gobierno de Macri, que hoy la estamos ratificando a partir que vemos una transferencia fenomenal de recursos de los trabajadores, los sectores humildes, de las pymes, hacia el poder más concentrado de la economía, reflejada en las grandes utilidades que ha tenido el sistema financiero, las mineras y los grandes pools de siembra de soja. Había un camino distinto para enfrentar los problemas que había pendiente, que era la agenda del desarrollo contra la agenda del ajuste. El desafío, ¿cuál era? Buscar la competitividad, no por el lado de una devaluación, que ahora vemos cómo se le ha licuado. La economía argentina no para de perder competitividad, porque no se ha trabajado en la competitividad, se ha trabajado mal, pensando que la devaluación en sí misma, que fue trasladada a los costos y ya se absolutamente se diluyó el efecto de la devaluación, fruto de eso lo vemos en las economías regionales, lo que están sufriendo. ¿El camino cuál era? Lo que estaba en marcha, mejorar la logística, los costos de transporte, vincular cada vez más la educación con el mundo del trabajo, es decir, agregar valor a las materias primas. Para eso habíamos hecho 18 nuevas universidades, para eso habíamos recuperado las escuelas técnicas, las escuelas agrarias. Digamos, teniendo en cuenta que hoy, un año después, otra vez se habla de que no estamos competitivos con el cambio, ¿cómo se hace para no devaluar, digamos, en esas circunstancias? Bueno, allí tiene que estar el rol del Estado, en la cual este gobierno no cree que el mercado por sí solo, en su lógica, va
a ser el garante de una distribución de ingresos o de condiciones de competitividad, y no. Este es un error, se está dando en otras partes del mundo a través de expresiones populares. Se ha visto hace pocas horas en la elección de Estados Unidos, se vio en Inglaterra también. Es decir, la globalización que se está repensando en términos de proteger más lo local, para desde el crecimiento genuino que viene de la mano del circuito virtuoso del consumo, de la movilidad social ascendente, que permita sostener una actividad económica y un poder adquisitivo. Entonces, ¿yo a qué me comprometía en ese debate? A que las paritarias, los aumentos de los salarios, no iban a estar nunca por debajo de la inflación, como no estuvieron nunca a lo largo de 12 años. Por eso se deterioró el consumo, el nivel de vida. Y ahora estamos discutiendo a ver un bono de 2.000 pesos, que no alcanza para nada. Como mínimo tendrían que compensar más de 10.000 pesos, un aumento del 50% a los jubilados. Pero hay que ir a las cuestiones de fondo. Entonces, allí donde tiene que estar el Estado para garantizar un equilibrio y fundamentalmente un mercado interno que nos ponga a salvo de estas situaciones de inestabilidad de la economía mundial. El año pasado se decía que si se hacía eso con los salarios, iba a haber inflación. Bueno, se demostró que ahora estamos con un gran déficit fiscal, con una inflación que supera los 40 puntos, y lo más grave, el endeudamiento. Tanto que hablan de herencia, ¿por qué no reconocen que han recibido una herencia que, en cuanto a un desendeudamiento, que le está permitiendo dilapidarla en forma irresponsable? Porque, ¿qué va a venir después de este endeudamiento? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y sabe lo que le va a decir? Bueno, ahora para renovar estos vencimientos tienen que hacer ajustes, si no los números no cierran. ¿Y dónde se va a ver el ajuste? Aumento de la edad jubilatoria, flexibilización laboral. Fíjense lo que ocurrió en Vaca Muerta, en la Patagonia. Ya es el primer experimento de flexibilización laboral. Salarios por productividad. Hace pocas horas se dio a conocer eso. O van a empezar a decirnos que tenemos que privatizar de vuelta empresas públicas. Entonces empieza la comparación. Con lo que cuesta aerolínea podemos hacer 2 jardines de infantes. YPF, mirá lo que está perdiendo. Fútbol para todos. Otra clara expresión. ¿Y después qué van a decir? Ahora los clubes sociedades anónimas. Entonces, si hay algún club que no tiene una administración sana, bueno, abordemos ese problema. No cambiemos una situación de un rol social que cumplen los clubes. Si hay empresas estratégicas que hacen a la soberanía nacional, como el caso de YPF, como el caso de los ferrocarriles, como el caso de Aerolínea, que no se puede evaluar desde el punto de vista de la rentabilidad económica o del costo económico que puede tener. Yo fui ministro de Turismo, yo viví la época que Aerolínea estaba en manos privadas, desmantelada y que no teníamos conectividad en el país. Entonces, eso, yendo a tu pregunta, lo que estaba en discusión en el debate, las dos maneras de enfrentar los problemas, y que una tenía que ver precisamente con construir sobre lo construido, no destruir lo construido, que hoy se ve reflejado en la caída de la construcción, de la industria. 6.000 comercios bajaron la persiana. Las industrias que se están convirtiendo en importadoras porque no pueden competir contra lo que viene de afuera. La industria automotriz, la caída estrepitosa que está teniendo, los textiles, los del calzado, porque se dan dos cosas. Cae el mercado interno y se abren las importaciones. Ahora, más allá de las distancias ideológicas que vos planteás de los dos caminos, el camino elegido por el gobierno además ha tenido muchos traspiés a nivel internacional. Vos recién hablabas de lo que pasó en Estados Unidos en estos días, en las elecciones, digamos, ¿no? Porque es una complicación para esa estrategia. Bueno, el problema es que se puede venir un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y eso va a hacer más onerosa la deuda. Dicen, si ya estamos pagando más de 1.200 millones de dólares de intereses por mes de la deuda, esto se hace una bola después que es muy difícil frenarla. Y ya el mundo empieza a preguntarse, ¿y Argentina cómo va a pagar esta deuda? Si vos no creces, como en una familia, en particular, vos tenés que producir para pagar una deuda. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa que es inversiones productivas, tomar deuda, un crédito internacional para hacer una obra de infraestructura estratégica. Y otra cosa, la deuda, que teóricamente iba a ser acompañada por una lluvia de inversiones. Acá lo único que hay lluvia de deuda, no de inversiones.
y están llegando las inversiones, las peores que puede tener un país. ¿Que cuáles son? Las especulativas financieras. Pan hoy y hambre para mañana. Vienen y dicen, como el dólar está quieto, bueno, cambio los dólares, compro Levac, me gano más del 10% anual en dólares, ningún país del mundo me lo garantiza. Argentina. Entonces, ¿el camino cuál era? Hacer del país un desarrollo productivo, no un país especulativo financiero. Esto es lo que yo busqué en todo momento, exponer el debate. En un momento Macri te dice, ¿en qué te han transformado, Daniel, en un panelista de 678? ¿Vos sentís que cambiaste tus posiciones con respecto de los 90 a ahora? Bueno, es obvio que si hay alguien que ha tenido la más alta responsabilidad y un compromiso con el rumbo del país que estaba en marcha, con las correcciones que había que hacerlo. Yo lo dije en la campaña, hablaba de la inflación, que había que bajarla, hablaba de que había que abordar distintos problemas de competitividad de las economías regionales, del tema de los subsidios, pero de manera gradual. Y es mentira lo que dice el gobierno, que era este ajuste volver al 2001. Había un camino intermedio. Vos, entre aumentar las tarifas el 500%, la quisieron aumentar el 1000, ¿no? O dejarlas congeladas. Había un camino intermedio. Entre una devaluación del 50%, que vemos ahora en el tiempo que no ha facilitado las cosas, había un camino intermedio. Una cosa es terminar de regularizar el pago de la deuda a los fondos buitres, que nosotros habíamos hecho el 93% y quedaba el 7% pendiente. Y otra cosa es salir corriendo a pagarle inclusive por arriba las expectativas que ellos tenían y sin terminar de cerrar de todo el problema, porque hemos visto el otro día el nuevo reclamo que se ha planteado. Y después, si teóricamente le pagamos a los fondos buitres, íbamos a tener tasas de interés para el desarrollo de la Argentina. Fíjense las tasas de interés lo que son ahora. Altísimas, muy por arriba de la inflación. No hay ningún negocio que dé en términos reales esta tasa de interés. Iban a ser 1 millón de viviendas. ¿Dónde están las 200.000 de este año, 250.000 de este año? Los créditos hipotecarios. Sí, está en este momento del debate, Macri te plantea que él va a hacer 1 millón de... Bueno, y también iban a sacar el impuesto a los de ganancia a los trabajadores. Iban a implementar el 82% móvil. Es decir, yo fui con mis puntos de vista y con la verdad, alertando que había 2 caminos de cara al futuro del país. Pero la elección ya pasó, yo tengo que mirar para adelante. Claro, es difícil hacer política contrafáctica. No sabemos cómo habría sido tu para gobierno. Para que no vuelvan a decir la campaña del miedo. Decían que era la campaña del miedo, era la verdad. Y la gente en la calle, ¿sabe lo que me dice? Tenía razón. Y yo ahora quiero protegerla, generar conciencia, alertar sobre la segunda etapa del ajuste. ¿Cómo ves esa segunda etapa del ajuste? La veo con preocupación, porque veo que el gobierno se está metiendo en un brete del endeudamiento, donde le van a poner cada vez más condiciones de recortes y ajustes, que ya lo vemos algún indicio en este presupuesto, en educación, en ciencia y tecnología. Estábamos viendo el punto del debate sobre la economía argentina, pero también debatieron de otros temas importantes, como es, por ejemplo, la educación y la seguridad. En el primero, Mauricio Macri prometiendo un aumento del presupuesto para los científicos, cosa que vimos en las noticias hace poco, pasó todo lo contrario. Y después el punto donde parecía que Mauricio Macri estaba más suelto, donde tenía más posibilidades de hacerle pasar un mal trago a Daniel Scioli, que es el tema de la inseguridad, y allí fue donde quizás Daniel Scioli metió el bocadillo más oportuno de la noche cuando le dijo a Mauricio Macri, no pudiste con los trapitos, mirá si vas a poder con el narcotráfico. Educación y seguridad en el debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. No, métete conmigo, soy mejor enemigo. A ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. No te calmes. Con una agenda de la ciencia y la tecnología, que es hoy una política de Estado, que Macri, cuando se creó ARSAT y se puso en marcha un programa de ciencia y tecnología, dijo, ¿qué sentido tiene este despifarro para invertir en ciencia y tecnología? Yo les pido humildemente a los científicos y a toda la comunidad que le dé la respuesta en las urnas, está la oportunidad. El próximo 22
de noviembre, allí donde los estudiantes universitarios de estas universidades que él cuestionó duramente, dijo, ¿para qué sirven todas estas universidades? Son carreras vinculadas al mundo del trabajo. Por eso mi compromiso con la educación, de llevar adelante, inclusive a lo largo de estos años, un sistema educativo con 4,5 millones de alumnos. Esa reforma es la que va a permitir que nuestros chicos no solo aprendan los trabajos del hoy, sino sean capaces de crear los trabajos del mañana. Y para eso tenemos algo maravilloso, son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso, Daniel. Entonces creo que en esta gesta de lograr la mejor educación es la única garantía que nuestros chicos vayan a tener los mejores trabajos del siglo XXI. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina. Es una tarea que tenemos que comenzar, la podemos hacer, tenemos lo más valioso e importante que son nuestros docentes. Macri administra el distrito de ingreso per cápita más grande del país. ¿Cómo justifica que haya crecido la mortalidad infantil? ¿Cómo, si tanto le preocupa la nutrición y tanto empeño tiene para llevar esto a nivel nacional, no dudando de sus buenas intenciones, cómo se entiende que haya 5.000 estudiantes que no tengan absolutamente vacantes? ¿Cómo tanto habla de la pobreza y cómo puede ser que una ciudad que viene recibiendo permanentemente el impacto también positivo de políticas nacionales basadas en el consumo y transferencia también de recursos, que no ha podido derrotar la pobreza? Yo quiero preguntarle a Mauricio, ¿qué le dice a los miles de estudiantes de todas estas universidades que, por ejemplo, el otro día, en el Arturo Jauretsch, en Florencio Varela, estudiando la carrera de Ingeniería en Petróleo, a partir de lo que significa la motivación para los jóvenes de haber recuperado YPF y saber que, siguiendo en un camino para alcanzar la soberanía energética, que es soberanía nacional, va a tener oportunidades? Y él las ha cuestionado, no hay ninguna duda, lo ha dicho públicamente, lo dijo en su ciudad natal, lo dijo su referente en energía, como también han dicho, a pesar que lo quiera negar y no responde a la pregunta, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste y fundamentalmente de una devaluación que ya en la eventualidad que pueda llegar a ganar la elección? Yo quiero decirte, ya te aclaré, se ve que no reprogramaste la pregunta porque aclaré el tema de la universidad. Y la verdad que en la Argentina faltan ingenieros, realmente es un enorme desafío que tenemos por delante, especialmente si corregimos el enorme error que tuvo la política energética de ustedes, que nos dejó sin energía propia. Y un país que no tiene energía propia no tiene la fortaleza para poder crecer, además de los problemas que hemos tenido en la atención domiciliaria. Nuestro compromiso es con un gobierno confiable, con reglas de juego claras, que realmente vuelva a fomentar la inversión, recuperar la producción de energía, y no solo las energías convencionales, sino las no convencionales como Vaca Muerta, los Molles, que es y el Taigás, sino también las renovables, que son una enorme potencialidad de trabajo también para el norte argentino la solar y para el sur la eólica. Todo es un trabajo que tenemos que encarar desde el primer día en un país que va a la expansión, no al ajuste. Él insiste en hablar que yo pienso en el ajuste lo hicieron ellos, que hace 4 años que no crecemos. En un momento vos le criticás a Macri que él había dicho del despilfarro que significaban los satélites y el tema de las universidades, que bueno, un poco lo estamos viendo hoy, ¿no? Y sí, hay universidades que han tenido que decretar la emergencia administrativa y financiera. La Universidad de Avellaneda, por ejemplo. Otra alta casa de estudio le están recortando las partidas para las nuevas carreras. Y esto es estratégico en el desarrollo de un país. Esto genera no solamente una inclusión en el sentido más profundo de la palabra, sino el potencial de un país desarrollar la materia gris, ¿no es cierto? Entonces, cuando se recorta universidades, o estamos viendo lo que ha costado poner en marcha proyectos como ARSAT, como todo lo que significa el INVAP,
en la Patagonia, los científicos había. Entonces no pueden tener incertidumbres estos sectores. Cuando uno gobierna tiene que fijar prioridades. Bueno, hace un par de semanas atrás las protestas de los científicos contra el recorte en el presupuesto. Cada uno de los temas que yo planteé en su momento, decía que en algún momento iba a volver el fondo, volvió. Ojo a los industriales, la apertura de la economía. Una cosa es tener un país integrado inteligentemente al mundo, pensando siempre en defender lo nuestro. Y otra cosa es abrir de repente la economía, las importaciones. ¿Sabe lo difícil que es para un industrial tomar una decisión de vida por una fábrica? Agarra un lote en un parque industrial, construye un galpón, contrato trabajadores, vendedores, busco mercado, compro una máquina y de repente, cuando tengo la cadena de distribución en producción, mi planta, me sorprende que me empiezan a entrar de vuelta zapatillas de no sé dónde, que me empiezan a entrar de vuelta textiles de todos lados. Sí, esta semana se anunció que en marzo se abría la importación de computadoras. Digo, ¿quién va a comprar computadoras de acá a marzo? Ya están anunciando que en marzo... Bueno, ese es uno de los mayores temas y esto se está viendo en otras partes del mundo. Parte de lo que acaba de ocurrir de la lectura que algunos le dan a la elección norteamericana tiene que ver con ir en su propia defensa una industria tradicional que sufrió también las consecuencias de una globalización, que una cosa es buscar la complementación productiva, como estábamos buscando en el Mercosur. Bueno, vamos a fabricar un auto, ¿vos qué te ocupa? La caja de cambio, yo me ocupo del motor, el otro el chasis, y así nos vamos integrando. Ahora, cuando empieza esta guerra comercial en estas características y nos abrimos ingenuamente, bueno, ahí lo estamos viendo. ¿En qué resultados? En la pérdida de los puestos de trabajo y en el aumento de 1,5 millones de pobres y en el cierre de los comercios. La seguridad ciudadana hay que abordarla desde la prevención. Prevención es más recursos humanos, más logística, incluir tecnología y fundamentalmente políticas de inclusión. Insisto en este tema. Cuando hay ajuste, cuando hay devaluación, cuando hay endeudamiento, hay destrucción de empleo y es lo que genera desigualdades que promueven la violencia. Por eso es fundamental mantener una estabilidad y mejorar lo que tengamos que mejorar. Y fundamentalmente cuidar el trabajo. Ese es mi compromiso. La lucha contra la inseguridad tiene ejes centrales: tolerancia cero al narcotráfico, blindaje total a las fronteras, con la combinación que hoy están las Fuerzas Armadas controlando con información a las fuerzas de seguridad, con tecnología como los radares a partir de INVAP, que forma parte de esa agenda de la ciencia y la tecnología al cual el ingeniero Macri ha hecho referencia, que es un despilfarro. Yo garantizo a los científicos conmigo como presidente, quédense tranquilos, que todos los proyectos que están en marcha siguen. Pensamos por dónde vamos, a qué hora salimos, nos preocupa cuando nuestros hijos salen de noche, estamos con las rejas, sabemos que corren peligro nuestros hijos por un par de zapatillas, por un celular. Lo que yo les quiero pedir esta noche es que no nos resignemos a vivir detrás de las rejas, que realmente volvamos a trabajar juntos para recuperar la tranquilidad y la paz. Yo les quiero proponer, que es una de mis 3 propuestas, es enfrentar y derrotar el narcotráfico, que ha potenciado, que ha aumentado la violencia y la cantidad de delitos en la Argentina. Después de 10 años de inacción, diría yo, de complicidad del gobierno nacional, que se ha pasado negando esta realidad. Y la verdad es que nos ha afectado a todos. Y yo creo que hay que hacerlo con más inteligencia que músculo. Una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que además trate temas de trata, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, porque hay funcionarios, hay problemas en la justicia, en las fuerzas de seguridad. Ni toda la voluntad, ni la decisión, ni la inversión. Aparte, una policía metropolitana limitada a muy pocas comunas. Y si todavía no pudiste resolver el problema de los trapitos, ¿en serio crees que la gente va a creer que vos podés solucionar el problema del narcotráfico? Tomar control de nuestro territorio. 10 años sin radarizar, sin poner escáner, sin ocupar los ríos. Eso tenemos que hacerlo desde el primer día y volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos para marcar una línea y atacar principalmente el tema del Paco, como lo decía hace un instante, que es
el peor mal que está destruyendo nuestras familias. Y profesionalizar las fuerzas policiales, esto que hicimos en la Metropolitana, una fuerza modelo altamente profesional, hay que hacerlo en todas las fuerzas del país, para trabajar en conjunto y también en red, en una Argentina que deja de tener conflictos con todo el mundo y construye buenas relaciones, trabajar en red con todos los países que también están combatiendo esta desgracia que arruina la vida de todos nosotros, que es el narcotráfico. Y otro eje central, el desarme. Yo voy a insistir a los legisladores de todos los partidos políticos que voten la ley que dice del sentido común. El que tiene un arma y no tiene permiso de tenencia y portación en la vía pública tiene que quedar detenido y no sale. Porque es un peligro para el conjunto de la sociedad. Porque sin armas no hay muerte, sin armas no hay paz. En el tercer bloque, que era sobre seguridad, parecía que Macri era en el que se iba a sentir más cómodo, digamos, sobre todo por ser oposición y poder recriminarle al oficialismo de entonces el tema de la inseguridad. Sin embargo, ahí vos como que metiste, digamos, el gol de la noche, ¿no? Dijiste, no pudiste con los trapitos, vas a poder con el narcotráfico. Y el tema es que está muy vigente en estos meses, ¿no? Todo el tema de la droga. Bueno, también un gobierno que bajo la palabra cambio prometía soluciones mágicas, ¿no? Y decía, nos duele la inseguridad, nos duele cuando hay paro docente, bueno, es el 6º paro también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y son conflictos que se van generando cuando los sueldos quedan por debajo de la inflación. Pero en materia de seguridad ciudadana, la clave es la prevención también, atacar las causas profundas que van llevando a estos niveles de violencia, que se ve reflejado en el flagelo de los femicidios, que se ve reflejado en la combinación de drogas y de armas, y hay que fortalecer la prevención. Entonces, ¿qué se buscó? Decir, bueno, la policía local no sirve, ¿no? Bueno, y ahora se están dando cuenta que la policía local sí se puede mejorar, pero es un factor de prevención que contribuye. Yo vengo planteando el proyecto de las armas. Bueno, finalmente el Ejecutivo está enviando, el Ejecutivo Nacional, un proyecto de las armas en el mismo sentido del que yo lo vengo planteando. Equilibrar el arma 22 a que son también armas de guerra, es decir, y ser más riguroso en todo lo que significa el control de armas, en la venta de los mismos, los proyectiles, en fin. Y fundamentalmente, de la mano de la inclusión, las mayores desigualdades generan mayores violencias. Con el tema de Gendarmería también, o de las Fuerzas Nacionales de Seguridad, hubo una contradicción en el gobierno, ¿no? Porque primero sacó todo, ahora vuelve a poner todo. Y esto ya lo habíamos en su momento realizado, nos lo criticaron. Y bien, tuvieron que fortalecer con Gendarmería. Como nos criticaban también en forma muy salvaje muchas veces la desgracia de las inundaciones, es consecuencia del cambio climático, tiene que ver con que llueve mucho en muy poco tiempo. Entonces, bueno, estas son cuestiones que yo no voy a hacer una acción política de cada una de estas cosas, al contrario, quiero colaborar con mi experiencia, en el sentido que, bueno, hay que ir readecuando la infraestructura, hay que atacar las causas profundas de la inseguridad, la clave de la prevención, y readecuando las leyes a los nuevos tipos de delitos que vamos enfrentando. Por eso hicimos 100 comisarías a la mujer, por eso descentralizamos la fiscalía descentralizada, por eso el juicio por jurado, la participación ciudadana en determinados juicios por sus características, por eso la descentralización, las DDI, antinarcóticos, en fin, un camino que era importante mantener determinadas cosas y luego avanzar en otras, ¿no? Y en materia de seguridad ciudadana, yo soy partidario de que hay que prestarle mucha atención a la situación de vulnerabilidad social y desamparo. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho, hay quienes asesinan y no dan la cara. El último punto del debate fue fortalecimiento democrático. Allí debatieron varias cuestiones que tienen que ver con lo institucional, como por ejemplo la división de poderes. Vamos a escucharlo. Antes de usar balas, disparo con palabras. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. Y les pido a todos que se sumen,
dejando de lado los prejuicios y entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto. Pero también entiendo que hace falta mejorar esa confianza y para eso necesitamos mejorar la calidad democrática. Yo quiero preguntarle al ingeniero Macri por qué votó en contra de la recuperación de YPF, de aerolíneas, de la creación de una empresa que ha dado agua potable, cloaca. Por ejemplo, en La Matanza tenían previsto al año 2020 y ya hay miles y miles de familias. Y gracias a eso, todo el impacto que tiene en la salud pública. ¿Por qué votó en contra de recuperar la administración de los fondos del ANSES para que hoy 6 millones, ustedes jóvenes, tengan 6 millones de netbook, para que haya 200.000 viviendas con el programa Procrear? Lamento, Daniel. Yo te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas que se transformen en política de Estado, gobierne quien gobierne, pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, que podemos conducir el país de otra manera, dialogando, escuchando, rindiendo cuentas, respetando la independencia de los poderes, no llevándose por delante ni la justicia ni los medios de comunicación. Creemos que hay un país que en esas condiciones va a crecer, va a generar trabajo. Lamento realmente que insistas en eso, pero bueno, yo vine acá justamente pensando que entendías la oportunidad que estamos teniendo. Nos están viendo la mayoría de los argentinos, tal vez esperando que le digamos en qué cosas vamos a coincidir. Es muy inteligente el pueblo argentino. Lo está subestimando. Se da cuenta de las contradicciones que hay. Todo lo que ayer estaba en contra, ahora, porque estamos en una elección, dice que está a favor. Todavía estoy esperando la respuesta con respecto a quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levante el cepo y empieza a sacar los subsidios. Vos, trabajador, lo tenés que saber. Yo estoy acá en defensa de tu futuro. El 22 de noviembre anda a votar en defensa propia. Lo que está ocurriendo por estos días es eso, porque si el cambio es el que propone Macri, un cambio que significa volver a retirar el Estado para que de vuelta se beneficien unos pocos de la especulación, y con respecto a la cuestión institucional, conmigo no, Mauricio, he hecho un culto del respeto a la independencia de los poderes. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Por favor, argentino, no volvamos a ponernos nunca más de rodillas, ni frente al fondo, ni frente a un juez Griesa, ni a esta expresión del capitalismo salvaje, como lo ha expresado el propio Papa Francisco. Entonces yo creo y defiendo y represento como candidato a presidente el Estado al lado tuyo, desde la educación que te incluye, desde la seguridad para prevenir, desde el trabajo para cuidar el mercado interno y garantizar paritarias libres sin techo. Insististe en seguir siendo mi vocero de cosas que no voy a hacer. Y hoy es cuando quiero convocarlos a todos, porque ya probamos demasiados años enfrentados. Llegó la hora de hacerlo juntos, con la grandeza de aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Y sé que se necesita un presidente que hable menos y escuche más, que haga conferencia de prensa y no cadenas nacionales, que entienda que el valor es el equipo y no el personalismo. Pero siento en el corazón que es ahora, que es hoy el momento que nos desafía, que es el momento de poder decirles el día de mañana a nuestros hijos que no nos resignamos y que nos animamos a ir por ese lugar que le corresponde a nuestro país, que nos corresponde a todos nosotros, que es crecer, progresar, vivir mejor. El balotaje tiene la característica donde ahora hay que optar. Un candidato a presidente Macri y otro quien le habla. Optar por dos caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador. Yo tengo que defender, tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud. Ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando. Y la opción está clara, o nos volvemos a arrodillar
como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo, al juez Griesa, o tenemos una banca de desarrollo argentina. O le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado y retrocedemos como quiere Macri, o yo les garantizo los subsidios. Por eso es esta opción, o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina. Y yo estoy acá, y humildemente, con toda responsabilidad, para sincerar esta situación, que no se ha aclarado a lo largo del debate, por más que se lo pregunté una y varias veces. Ustedes sacarán la conclusión. Por eso los convoco a votar en favor del país, a que vayan por su propia victoria y que gane la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Daniel Scioli. Uno piensa que era como previsible lo que terminó pasando. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué prevaleció ese discurso en la sociedad? ¿Por qué prendió el del gobierno actual? Porque la palabra cambio puede ser muy poderosa. Y si te decían lo que tenés lo vas a mantener y sobre eso vas a estar cada vez mejor, la gente confió, creyó, y ahora ve que los resultados en su economía familiar o en su empresa o para un trabajador, cuando compara dice, bueno, ¿cómo estaba? ¿Mejor antes o ahora? No, y la verdad que antes me daba para sacar un crédito, comprar un electrodoméstico, irme de vacaciones, algunos cambiar el auto, otros crear un crédito para una vivienda, y ahora el salario me rinde menos. ¿Cómo viviste esa noche? ¿Cómo fue esa noche? ¿Estabas muy nervioso? ¿La pasaste mal? No. Mirá, quien tiene la experiencia del mundo del deporte, andar a 250 kilómetros por hora, arriba de bola de 2 metros, estoy acostumbrado a las situaciones de presiones, con la experiencia y todo. Me sentí aliviado cuando terminó, porque dije, bueno, dije todo lo que tenía dentro mío, digamos. Ahora es cuestión de la gente, que decida, que tome en cuenta todas estas cosas. Y hubo un accionar también muy potente de los medios, de algunos medios, ¿no? De buscar algunas cosas que eran más allá de la esencia del debate y darle una lectura, a ver si la habían ganado, como una acción psicológica, ¿no? El beso de ¿Quién Macri ganó el debate? con Aguada se habló eso, mucho. que puede ser natural eso, pero más allá de eso, era querer instalar una cosa, un resultado prematuramente. Hasta ahora que decían ganaban por 10 puntos, 12 puntos la elección. Y bueno, y llegamos hasta ahí. ¿Participarías de otro debate? Bueno, ahora sería una con ley, lo ¿no? cual Con los te estoy debates. haciendo una pregunta tramposa. ¿Participarías de otro debate presidencial? Mirá, a mí me parece importante que se den los debates. Ahora también tenemos que reflexionar sobre este debate. Bueno, cualquiera puede ganar un debate. Vamos a debatir nosotros dos. Está la gente y vos decís, ¿vos qué le decís? Yo me comprometo a eliminar los impuestos. Yo me comprometo a aumentar los sueldos 50%. Yo me comprometo a dar créditos sin interés. Me comprometo acá a Argentina en una vivienda. Vos, seguro que me lo ganás el debate, ninguna duda. ¿Y después? Y cuando vos agarrás ese debate, yo te pongo en términos extremos un poco la cosa. Decís, bueno, también tiene que haber determinada cuestión de decir, bueno, que los compromisos se cumplan. Sí, ahora está en discusión en el Congreso, ¿no? La obligatoriedad de No hay uno. Agarrá la lista de los temas que se debatieron. Decime uno. ¿Cuál? ¿Impuesto a ganancia? ¿Dónde está? 82 más, ¿dónde está? ¿El millón de viviendas? ¿Dónde está? ¿Que nadie va a perder el trabajo? ¿Dónde está? ¿Que no iba a devaluar? ¿Dónde está? ¿Lo de las tarifas? ¿Dónde está? ¿Vos sentiste que vos fuiste sincero? Yo, digamos, fui con una enorme sentido de la responsabilidad de no prometer cosas que después no iba a poder cumplir. Y explicar lo que yo me proponía, de qué manera solucionar determinadas cuestiones que había pendiente de la economía. Consciente que la presidenta Cristina había dejado la vara muy alta, que iba a hacer una tarea titánica, poder lograr sobre eso mejorarle más aún la vida a la gente. Un esfuerzo muy grande porque realmente cuando un país llega al 50 y 50 en la distribución del ingreso, cuando se crean 6 millones de puestos de trabajo, hay inclusión jubilatoria, hay tantos cientos de miles de chicos más en las universidades, ahí
una vara alta. Entonces, eso era una enorme responsabilidad. ¿Y qué venía en un proyecto de país? La etapa del desarrollo. Fue salir del infierno, fue crecer y ahora venía el desarrollo. Fue crecer, fue desendeudarnos en base a lo nuestro. No hay nada más genuino que pagar en base a lo que vos vas generando. Y acá, porque aparte, ¿qué le quieren hacer creer a la gente? Que vivían mejor en forma artificial. Artificial hubiese sido si al mismo tiempo vos te endeudabas, pero a la vez la gente vivía mejor y el país se desendeudaba. Quiere decir que era un crecimiento genuino del país y de cada persona y de cada empresa. Los bajos niveles de endeudamiento de particulares, de municipios, de provincia y de nación. Ahora la gente que dice, oye, me estoy cargando cada vez más de deuda y cada vez vivo peor. Y la clase media está siendo la más afectada, porque son las pymes, son los profesionales, lo que más está sufriendo todo esto. Hablábamos de las elecciones en Estados Unidos y la nueva política que puede venir con Donald Trump en materia económica, entre otras cosas. Seguramente va a ser un gobierno en ese sentido de fronteras adentro, en varios temas, entre ellos el económico. Yo en un momento te decía si eso no iba en contradicción con la idea del gobierno, digamos, ¿no? Que es aperturista. El gobierno en determinadas políticas está yendo a contramano de cómo va el mundo. Mientras el mundo cada vez más, los países se están replanteando y repensando y dicen, bueno, defendamos lo nuestro, protejamos los sectores productivos, busquemos la manera de recuperar puestos de trabajo. Acá estamos creciendo en la deuda, en una apertura de la economía a las importaciones que termina afectando a los sectores productivos. Y en Estados Unidos una parte de la lectura de la elección fue la rebelión del pueblo trabajador, del interior profundo de Estados Unidos, del tradicional Made in USA, diciendo, no, pará, una cosa es un país abierto, integrado al mundo, y otra cosa es una globalización y acuerdos de libre comercio que están haciendo estragos. Mientras nosotros queremos ir a la Alianza del Pacífico, ellos están volviendo de los tratados de libre comercio. Había como una grieta también en Estados Unidos y había dos modelos, digamos, en un sentido, el de Trump y el de Hillary, y el gobierno nacional claramente se alineó con el de Hillary. ¿Eso fue un error? ¿Preocupa para la situación económica del país? Yo creo que el gobierno, el máximo nivel ejecutivo, tenía que haber estado más expectante y no ser tan explícito, tendría que haber manejado con más prudencia, esperar un poco los resultados. Estamos tomando deuda, tenemos acuerdo en marcha con Estados Unidos, viene una administración de otro signo político, ¿qué va a pasar con todo eso? Porque, y yo no quiero un país claro, porque parecía que los acuerdos de dependiente. Macri eran con Wall Street, bueno, con esa deuda. Se cierra eso. Yo no quiero un país que estemos dependientes. Ya una vez éramos dependientes del fondo, hasta le cancelamos al fondo, ahora volvemos al fondo. Una vez éramos dependientes de los buitres, nos sacamos de encima los buitres, ahora estamos de vuelta volviendo al endeudamiento. Da mucho para pensar esto. Es muy importante. Ojalá que se reflexione profundamente y se corrija antes que sea tarde. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho, hay quienes asesinan. Creemos haber compartido un buen ejercicio de debate político, en donde si bien no se puede hacer política contrafáctica y jamás vamos a saber cómo hubiera sido un gobierno de Daniel Scioli, lo cierto es que poder mirar esos debates en perspectiva nos abre la posibilidad de contrastarnos con la realidad que estamos viviendo. Les recordamos, como siempre, que pueden escribirnos a lideresdearchivo@gmail.com para ofrecer los protagonistas de la política que quieran ver o escuchar o repasar. También que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Líderes de Archivo CN23. El agradecimiento a Hernán Nucera, como siempre, que tanto trabajo ha hecho para este y todos los programas. Y como siempre solemos hacer, nos vamos con una perlita. Claramente vimos un contraste entre aquel Mauricio Macri que prometía promesa cero y el que hoy
está gobernando y tanto le está costando. Vamos a ver una escena que fue de estas últimas semanas, en donde lo podemos ver a Macri en llanto por la situación de la pobreza en la Argentina. Y de paso, recordamos un viejo tape en el que el exministro de Economía, Domingo Cavallo, también soltaba unas lágrimas por la situación de la pobreza de los jubilados. Como siempre les recuerdo, las ideas no se matan. Nos vemos el próximo lunes. Estamos dejando la vida, estamos haciendo lo correcto, estamos tratando de hacer todos los días, y más allá de las equivocaciones a las cuales pedimos disculpas y corregimos, pensando que este es el camino. O sea, sí, y espero que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo con la máxima honestidad intelectual y tratando de transmitir valores de austeridad, de cercanía, de responsabilidad, porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y entonces ¿Se emociona diciendo eso? Sí, sí, claramente. Claramente. Porque es mucho el desafío, es mucho el desafío. Cuando visito tanta gente, es una responsabilidad muy grande, alguno siente. ¿Duerme en la noche? Sí, muy bien, muy bien. ¿No se despierta por algo que lo desvele? Ha habido algunos días en esos meses de correr trepando la montaña que tal vez sí, pero también me he puesto como meta, ¿no? Que el día tiene 12 horas, 14 horas en los momentos de locura, trato de que sean menos, y hay que parar, hay que tener un tiempo para los afectos, hay que dormir y hay que volver a empezar el día siguiente, ¿no? Y no hay que enloquecer, porque si enloquezco le voy a hacer mucho daño a todos aquellos que confían, ¿no? Entonces tengo que tratar de entender que no se puede comer el lechón de un bocado, ¿no? Hay que ir todos los días un poquito. Recuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando por el churrete, porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo.